elfos, orcos, magos, trolls y hobbits se confunden con sus seguidores más acérrimos, obsesionados con el universo mágico y épico inventado por Tolkien hace más de 60 años. El Señor de los Anillos se ha hecho realidad en celuloide. Más de 20.000 extras, más de 40.000 millones de pesetas, un único rodaje para 3 partes diferentes. Cada año una entrega. El 19 de diciembre será su estreno mundial. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. En los dominios de la Tierra Media se cuenta la leyenda de Sauron, el Señor Oscuro, y del anillo forjado para otorgarle el poder de esclavizar al mundo. Perdido durante siglos, fue codiciado y buscado por muchos. Pero ha acabado en manos de quien menos cabía imaginar. Entre los seres fantásticos con los que Tolkien pobló su mágico universo, había hobbits, elfos, orcos, ents, trolls y hasta humanos. Pero seguramente el creador del Señor de los Anillos nunca imaginó que 100 millones de estos últimos, humanos de la subespecie lectora, quedarían atrapados para siempre en ese mundo inventado por él. El libro más popular del siglo XX, según una encuesta de la BBC, por fin es película, y ya no hay que imaginarse las caras de sus personajes. Son las de Elijah Wood, Liv Tyler, Christopher Lee o Ian McKellen. Hasta la persona más insignificante puede cambiar el curso del futuro. Bilbo es, sin duda, el hobbit más excéntrico y aventurero de todos. Algo que también se ve en Frodo. Esa curiosidad por el mundo exterior. Tiene además una esencia, una faceta inocente, que es bastante encantadora. Creo que eso es lo que hace de él un buen candidato para llevar el anillo. ¿Qué debo hacer? El anillo debe ser destruido. Creo que los hobbits son realmente el alma de la película. Son parte de la condición humana. Una parte idealizada de la condición humana. Trabajando con Peter, hemos querido asegurarnos de que todo lo que hiciésemos estuviese enraizado de una manera realista y profunda, para que no pareciese una simple fantasía. La Comunidad del Anillo, la primera de una saga de 3 que se rodaron a la vez en Nueva Zelanda, se ha convertido en un clásico antes de estrenarse. Enseguida surgen las comparaciones con la Guerra de las Galaxias, y ya le han colgado la etiqueta de acontecimiento cinematográfico del año. Pero lo cierto es que hay motivos. 15 meses de rodaje, casi 50.000 millones de presupuesto, más de 20.000 extras, 1 millón de metros de película. Una empresa ambiciosa a la medida de la obra de Tolkien, del gigantesco aparato publicitario que la sustenta y de las expectativas creadas por legiones de Tolkien maníacos en todo el planeta. La película no responderá del todo a las expectativas de los fans más acérrimos, porque hay cosas que han cambiado. Pero yo cuando vi el metraje de Cannes, tenía la impresión como de estar viendo, o sea, una especie de renacimiento del cine. Comprendí lo que pudo sentir la gente que vio La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, por primera vez, o aquellos críticos que descubrieron Ciudadano Kane. La leyenda habla de un anillo creado por un antiguo ser maligno que le daba a su portador el poder para esclavizar al mundo. Me parece que va a ser magnífica, porque visualmente es casi perfecta. Vi la premiere en España de 20-27 minutos y la verdad que es espectacular. O sea, se ciñe muy bien a lo que es el espíritu de la obra de Tolkien, aunque introduce elementos, digamos, para darle más acción, ¿no? ¡Debemos volver! ¡No! Creo que todo aquel que ha colaborado, ya sea como actor, cámara o cocinero, podría escuchar a sus nietos decir algún día: mi abuelo tuvo algo que ver. Sí, creo que las cosas son así. Es ese tipo de proyecto. Pudimos ver una secuencia de 20 minutos y pudimos contemplar todos los efectos especiales y la música. Y poder ver todo esto en su forma final fue algo muy excitante. Solo tienes oportunidad de colaborar en un proyecto que merezca tanto la pena una vez cada 10 años. El resto es para pagar las facturas. Más de 40 años han tenido que pasar para que la industria del cine desarrollara las técnicas de tratamiento digital necesarias para trasladar al cine la fantasía de Tolkien. Tras una película de animación fallida y décadas pasando de las manos de un director a otro,
Solo alguien devoto de la obra de Tolkien, de esos casi obsesivos que solo este autor genera, podía ponerse al frente de tan gigantesco proyecto. Peter Jackson reunía el tesón, la pasión suficiente para dedicarle 7 años al proyecto y el sello de director de culto tras películas como Mal Gusto. Con Criaturas Celestiales demostró su sensibilidad para el género fantástico y siempre tuvo claro que Nueva Zelanda, su país, era el mundo de Arda. Tolkien creó muchas culturas y todas son tan auténticas que podemos creer en ellas como si fuesen verdaderas, tal como lo fueron los romanos o los griegos. Su cultura más imperial es Gondor. Los gondorianos son descendientes directos de la raza númenoriana, una raza de superhombres, personas altas y fuertes que llegaron en barco a la Tierra Media muchos miles de años antes de los acontecimientos descritos en El Señor de los Anillos. Desde nuestro punto de vista, el aspecto más especial de concretar en pantalla el mundo de Tierra Media fue el desarrollo de las criaturas, porque, aunque están basadas en conceptos fantásticos, nuestra pretensión jamás fue que fuesen tan extremadamente sorprendentes que el público no fuese capaz de creer en ellas. Por tanto, nos esforzamos especialmente en basarlas en el mundo que todos conocemos. Es muy difícil interpretar a este tipo de inmortal, pero Gandalf es un personaje tan jugoso, se alegra tanto de haber adoptado forma humana, que yo, como actor, pude concentrarme en aspectos más ordinarios que la inmortalidad en sí. Bilbo y Gandalf son viejos amigos. Bilbo tiene un anillo, un malévolo pedazo de metal que tarde o temprano tendrá que ser llevado hasta el Monte Destino para destruirlo, para que el bien prevalezca sobre el mal. Algo nos acecha. Lo presiento. Por primera vez, una película no estrenada tiene una audiencia millonaria. En todos estos meses, tan solo un goteo de noticias convenientemente dosificadas, devoradas y multiplicadas a través de la red hizo que los fans de Tolkien en Estados Unidos llegaran a pagar casi 2.000 pesetas por ver el primer tráiler de la película. Como último aperitivo, pocos días antes del estreno, No Solo Música tiene en primicia imágenes del making of. Para nosotros ha sido algo muy difícil, porque nos hemos pasado 1 año y medio rodando. Hemos estado muy unidos, como una familia, y hemos tenido nuestros buenos y nuestros malos momentos, como si fuéramos hermanos. Mi reverencia y mi admiración por lo que ha hecho Peter Jackson y el respeto que les guardo a los guionistas al transferir la esencia de Tolkien a un guión y posteriormente a una película es tal que verdaderamente creo que el Saruman que el público podrá contemplar en pantalla será el mismo Saruman que se imaginó Tolkien. Desde el anuncio de la película, las ventas del libro se han disparado. Los últimos en apuntarse a la fiebre del anillo, quienes aún no se han atrevido con las 1000 páginas del libro, quizá no sepan que el autor que ahora veneran ya inauguró el género de la fantasía épica hace casi 60 años. Fue con El Hobbit, publicado en 1937. Después, en 1954, llegaría El Señor de los Anillos, y al poco tiempo, en una década de los 60 hambrienta de iconos, encontramos al tranquilo profesor convertido a su pesar en un símbolo de la contracultura. Yo creo que la fiebre Tolkien es una fiebre antigua, que comenzó ya en el año 54 con la publicación del libro, y que nunca terminó. Salió tarde el libro, cierto. Pero, como me dijo uno de los editores ingleses de Tolkien, era el momento oportuno. Era el momento de la transición, era el momento de apertura, era el momento de ver cosas nuevas, originales, diferentes. El momento de mayor auge a la obra de Tolkien yo creo que está por llegar y va a ser a partir de que se estrenen las películas. Pero en los años 60, en las universidades americanas, San Francisco sobre todo, hubo un grupo de estudiantes que tomaron como referencia El Señor de los Anillos como estandarte de lo que es la lucha entre el bien y el mal, la espiritualidad, la amistad, unos valores que se habían perdido en medio de la guerra del Vietnam y todos los problemas que había en Checoslovaquia, tras el telón de acero. Y bueno, pues esta gente identificó a los personajes de Tolkien, los hizo propios y los convirtió en sus iconos, tanto a los personajes como a la novela en sí.
Más allá del libro, más allá de la película, alrededor de Tolkien siempre ha existido un fenómeno sociológico inaudito tratándose de un escritor. Aquí ya no existen fronteras, e Internet se ha revelado como el vehículo ideal. Noticias al minuto, cientos de páginas, chats con nombres en el idioma élfico, sociedades Tolkien en todos los países, debates, lecturas, juegos de rol, verdaderas obras de arte en dibujos o miniaturas. Y por supuesto, al olor del negocio, todo tipo de merchandising. Es que todo el mundo se termina conociendo. Te puedes llegar a conocer pues 100, 200 personas en el mundo de Internet que comparten tus mismos gustos sobre un tema además que no es un tema del que se hable muy comúnmente. Pues la gente que le gusta Tolkien suelen ser jugadores de rol, suele ser gente que le gusta Led Zeppelin, suele ser gente que le gusta Asimov, que le gusta Lovecraft, que le gusta La Guerra de las Galaxias. Yo conocí a Tolkien cuando tenía 12 años. Hombre, era una edad en la que es muy fácil impregnarte de cosas muy intensas. Unos se impregnan de drogas, otros se impregnan de rock and roll. Y yo me impregné de las tres cosas, de Tolkien, de drogas y de rock and roll. Gente que realmente nunca se ha interesado por el mundo de la fantasía, el mundo de los juegos, etc., pues ahora se sientan atraídos por el mero hecho del bombardeo continuo de publicidad que se le está dando. Los creadores del juego de rol han tenido que ir transcribiendo todos los textos de Tolkien para sacar razas, lugares, aventuras. Habrá un intervalo más o menos largo desde que haya una película a otra, entonces la gente tendrá que acudir a los libros para saber de qué va la historia y la gente descubrirá en los libros mucho más de lo que podría descubrir en cualquier película. Pero ¿a quién pertenecía una mente capaz de crear tan complejo mundo propio? La vida de Frodo, el protagonista de su saga épica, es más conocida que la del propio Tolkien. Descendiente lejano de los duques de Sajonia, nacido en Sudáfrica, pero típicamente inglés. Profesor en Oxford y católico ferviente, el inaugurador del género de la fantasía épica poseía una imaginación que, combinada con su amor por los mitos, las lenguas y las leyendas nórdicas, le permitió cumplir su sueño: dotar a Inglaterra de una mitología propia. Toda mi tierra desprovista de un pasado legendario como tienen otros pueblos, han tenido desde los griegos hasta los pueblos nórdicos, voy a intentar construir a través, porque era filólogo, de lenguas inventadas y pueblos inventados, una mitología que resulte coherente y que valga y que resulte natural para los habitantes de Inglaterra. En la Primera Guerra Mundial él estuvo mucho tiempo en la enfermería porque lo habían herido, y ahí pues en sus ratos libres pues empezaba a crear una estructura de lengua, lo que él pensaba que realmente era una estructura bella y aparte una fonética bella. En un momento dado decidió que tenía que poner personajes que hablaran esas lenguas. Yo lo memorizaba así. Escribía la palabra en elfo y su traducción en inglés para poder programar esa información dentro de mi cerebro. Una cosa muy bonita es decir te quiero. Melonle. Melonle es una palabra preciosa. Si le queréis, venid a por él. El libro no es solamente una obra que intenta resucitar la mitología, también es una obra de lenguaje, es una obra de un filólogo y que muestra cómo el mundo y el pensamiento nacen del lenguaje y cómo la arbitrariedad del lenguaje puede significar el mal o el bien en diferentes circunstancias. El poder es quizá el tema central del libro, aunque hay muchos temas en el libro, como por ejemplo también el sentido de la misión, de la vida, del viaje. Hay también evidentemente una muestra de cómo solamente un hombre, que en este caso es el héroe Frodo, libre de las tentaciones del poder, puede llegar a cumplir una determinada misión. La fantasía desbordante que tiene El Señor de los Anillos en particular y su obra en general atrapa a cualquiera que tenga la mente lo mínimamente abierta como para penetrar en esos mundos, ¿no? Aparte está su valor literario. El Señor de los Anillos, para mí y para muchísima gente, es una de las obras cumbres de la literatura universal. El mayor valor que encuentro en la obra de Tolkien es sobre todo que después de leer El Señor de los Anillos y cualquier otro libro, pero sobre todo El Señor de los Anillos, se ve el mundo de otra manera, más optimista. Pues aprecias más cosas como la amistad o la naturaleza, el heroísmo. Y como dijo un escritor también cuando se publicó El Señor de los Anillos,
cuando uno lee El Señor de los Anillos ya no es el mismo después de... Cuando Tolkien publicó El Señor de los Anillos, el London Sunday Times afirmó que el mundo pronto estaría dividido en dos tipos de personas: aquellos que ya han leído El Señor de los Anillos y aquellos que están a punto de hacerlo. El poder globalizador del cine va a reducir cada vez más ese mundo ajeno a Tolkien. La fiebre no ha hecho más que comenzar. Un virus benigno, pero de laboratorio, programado para agudizarse en Navidades, al menos durante los próximos 3 años.